Desplome del Gobierno en dos de sus banderas. Ese mismo Ejecutivo que nos vendía ética y transparencia inquebrantable se observa ahora, ya lo han visto, está acorralado por la corrupción y también ese feminismo de manual en medio de incoherencias y de promesas rotas. La realidad, la terquedad de los hechos le señalan como cómplices de todo aquello que juraron combatir hasta el último aliento. Hablemos primero de la trama. Andábamos todos los periodistas muy inquietos por esa cuestión que no terminaba de aclararse de si Pedro Sánchez conocía o no conocía al tal Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama señalado por la UCO como el comisionista del entramado caso Koldo. No respondía el presidente del Gobierno en sus ruedas de prensa, tampoco lo hacían los diferentes miembros del Gobierno, pero ha sido el periódico El Mundo quien ha despejado la duda con una prueba definitiva, con la fotografía de ambos en el reservado de un acto del Partido Socialista en el año 2019. Una instantánea que habría inmortalizado el mismo Koldo García, el mediador de la trama. Aclarada la duda, con esta imagen nos preguntamos a qué venía tanto silencio, tanto misterio, porque ahora Sánchez no ha dudado en hablar de ello, aunque lo hace en una conversación informal con los periodistas, en un corrillo y no públicamente. Asegura el líder del Ejecutivo que nunca intercambió palabras con Aldama. Por su parte, el coro bien ensayado de los diferentes ministros ha venido a darnos el argumento de que las fotografías no demuestran absolutamente nada. Y si bien es cierto que una instantánea no es prueba de delito penal alguno, nos preguntamos por qué Aldama se sentaba en la tercera fila de un evento político o por qué apareció en el reservado. Ambos espacios reservados a personas con influencia. No parece que cualquiera pueda acceder a cualquiera de estos lugares. A esta novela de corrupción se le suman otras tramas, otras ramificaciones. The Objective desvela hoy una parte que conlleva nada más y nada menos que el tráfico de petróleo venezolano. Y El Debate, por su parte, habla de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas. Cuenta esta información que la número 2 de Maduro se habría negado a bajarse del avión si no hablaba directamente con Pedro Sánchez. El presidente, con la capacidad de buscar en los focos internacionales el abrazo y la huida de lo nacional, se ha ido hasta la India. No es esta la única polémica que planea sobre el Ejecutivo. A esto se une el lado de Sumar, en el que la misma Yolanda Díaz, la misma que ondeaba la bandera feminista, se ve envuelta en el espinoso caso de Íñigo Errejón. Hay voces que sugieren que Díaz pudo conocer todas y cada una de las acusaciones de agresión y decidir, por estar a puertas de las elecciones, que no era el momento para atajarlo y que era mejor enterrar el asunto. Podemos, hace apenas unos minutos, acaba de confirmar que trasladó en el año 2023 todo lo que conocía sobre las acusaciones de agresión a Íñigo Errejón. Por su parte, Díaz elude responsabilidades y Sumar parece que arregla las cosas con un cursillo de educación sexual, que es precisamente lo que va a hacer. No es ninguna broma. Quien se estará frotando las manos con todo este asunto será Pablo Iglesias. Ya saben ustedes que en política nadie olvida una traición. Hay quien dice que sería él quien ha hecho explotar mediáticamente esta bomba sobre Errejón para reposicionarse en la primera línea de la política y como salvador de Podemos en unas supuestas elecciones generales. Iglesias daría así el último empujón a Sumar para ser los morados los líderes de esa izquierda alternativa al PSOE. Así las cosas, tenemos a un gobierno con dos cabezas y cada una de ellas enredada en sus propios escándalos. Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, y Yolanda Díaz, atrapada en su feminismo de salón, protegiendo a los suyos antes que a las mujeres que decía defender. Partido Socialista y Sumar, cada uno con su disfraz, el de incorruptibles y el de feministas de pura cepa, acaban retratados en una misma escena. De nuevo, los principios son carnes temporales válidos hasta que incomodan al propio y no al ajeno. Los socialistas nos iban a salvar de la corrupción y los morados de las garras del patriarcado. Buenos días, comenzamos este lunes día 28 de octubre aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Judas Tadeo Apóstol y San Simón Apóstol. Lo hacemos con muchos asuntos encima de la mesa. Dos son los grandes temas del día de hoy. Por un lado, todas esas novedades acerca de la trama de corrupción que salpicaría directamente al presidente del Gobierno, y la otra, la parte de Íñigo Errejón. Acabamos de conocer, es noticia de última hora, que Podemos aseguró que puso en conocimiento de Yolanda Díaz la acusación contra Errejón de una joven en Castellón y lo habría
hecho en verano del año 2023. Ha sido Pablo Hernández, el secretario de organización de Podemos, quien acaba de confirmarlo en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Hernández no concreta, eso sí, qué respuesta obtuvo por parte de la ministra de Trabajo, por parte de Yolanda Díaz en ese momento. Asegura al mismo tiempo que en esas fechas Íñigo Errejón no formaba parte ya de la formación morada y que mientras durante ese espacio, durante ese tiempo en el que sí lo hizo, no habían tenido constancia en ningún momento de estas acusaciones de agresión sexual por parte en las que salpicarían directamente a Íñigo Errejón. Podemos aprieta con este asunto, desvela que informó a Yolanda Díaz sobre ello en el año 2023. Muy pendientes durante todo el día de hoy de cuál es la respuesta de Yolanda Díaz, que esta tarde reúne a su ejecutiva de Sumar. Además, sorprendente porque ya saben que después de las elecciones en Galicia, Yolanda Díaz abandonó el liderazgo del propio partido después de ese batacazo que se dio Marta Lois en las urnas gallegas. En fin, muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, en las que nos acompaña don Julio Eriza. Muy buenos días. Perdóname, pero que estoy tomando notas de lo que dices. Buenos días. Buenos días. Bien, muy contento de ver que no nos va a faltar información. Desde luego. Y nos va a faltar tiempo para este programa, porque mira que hay temas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, si empezamos por lo de Errejón, que me parece interesantísimo, porque no es una cosa aislada de un Errejón, tal, ¿no? Tú ves las actitudes y los modos de cómo se ha ido componiendo y descomponiendo Podemos y Sumar y Más Madrid, toda esa historia, alrededor de las relaciones interpersonales de las diversas chicas que han estado allí, chicas señoras, y de los diversos chicos señores que han estado allí, y cómo se han ido juntando unos con otros, cambiando parejas, etc. Fíjate que era una cosa muy tierna, era escuchar a Tania, la progre de las progres, hablando de su novio. Era una cosa preciosa, era una cosa manzoniana, hablando del novio, no de su pareja, ¿no? El novio. Han recuperado la figura del novio, lo cual insisto que es muy enternecedor. Pero vamos, yo creo que esto pone en cuestión para toda la izquierda, que al final no es la extrema izquierda, ya no existe la izquierda como la conocíamos, para toda la extrema izquierda, la educación, la idea que tienen de la educación afectivo-sexual, la idea de la familia, la idea de la libertad y la idea de la legislación quedan completamente en entredicho. O sea, han masacrado la defensa que hacen de sus propias ideas. Es decir, vamos a ver, desde el punto de vista legal, resulta que antes de las leyes que hicieron ellos y que sacaron adelante ellos, la pena para las cosas que ha hecho Errejón, que encajan en diversos tipos penales, eran mayores que las que tienen ahora. Es decir, que si no hubieran estado ellos, Errejón se hubiera visto expuesto a unas penas de prisión mayores que las que puede tener ahora. Es decir, que cualquier persona que cometa un delito sexual de esta naturaleza ha quedado beneficiada por las leyes que han hecho ellos, cuando estaban vendiéndonos que estaban defendiendo a la mujer. Segundo, la idea que tienen de la educación afectivo-sexual promoviendo que entren los colectivos LGTB en los colegios, tratando de retirar la responsabilidad de la familia de educación afectivo-sexual de los niños, se ha constituido en un elemento de onanismo esterilizante que hace que la mayor parte de los niños jóvenes que pasan por el modelo de educación afectivo-sexual que ellos pregonan, acaban destruidos psicológicamente. Acaban siendo verdaderos psicópatas. Insisto, porque ese onanismo esterilizante les lleva a un egoísmo, a un egocentrismo cada vez mayor y a la destrucción de la posibilidad que tenían de relacionarse de forma generosa y de forma leal con el otro sexo. Entonces, todas esas cosas son las que están pasando por la trituradora con estos comportamientos y con el comportamiento de esas señoras que no solamente han permitido los comportamientos de los machos, como se van llamando ellos a sí mismos, sino que han propiciado que los machos actuaran de esa manera. Han propiciado que los machos utilizaran su posición de poder para que ellas, o algunas de ellas también consiguieran posiciones de poder. Os recuerdo que el primer gobierno de Sánchez tiene a marido y mujer, Pablo e Irene, como miembros del mismo Consejo de Ministros, cosa impensable en cualquier otro gobierno.
Bueno, todas esas cosas yo creo que cambian dramáticamente la visión que pueden tener muchas personas de cómo la izquierda ve la antropología humana y cómo ve la antropología social. Hablaremos de todo ello. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo voy a ir por otro lado, porque después de un fin de semana rejoniano duro y todo esto, aunque con un subidón el sábado por la noche, todo hay que decirlo, bastante interesante, me encontré con una frase de esas que a mí yo dije que no dejaría pasar ni una y intentaré hacerlo. Me parece que fue una ministra del PSOE, que debía ser la ministra esa, la que dejan el fin de semana cuando se van de juerga todos. Se queda una o uno para resolver el tema de prensa. Dijo algo así como: Sumar ha hecho los deberes. Ana Redondo, si no me equivoco, que también estuvo de juerga el fin de semana. También aprovechó para las dos cosas. Una gala, ¿no?, de premios con pues gente de cine. Claro, Sumar ha hecho los deberes. Entonces, claro, yo me planteaba, Sumar ha hecho los deberes, es decir, que Yolanda, sabiendo y no diciendo, ha hecho los deberes. El resto, que parece que a todo el mundo ha dicho que sabían desde hace años, Podemos incluido, porque ese chico no parece que tenga 2 años, sino que tiene bastantes más, ha hecho los deberes. El PSOE ha hecho los deberes, en el caso Ábalos, en el caso Tito Berni, todo eso, ha hecho los deberes también. Claro, Hacienda ha hecho los deberes cuando el hermano no hace la declaración o resulta que un insigne, un tal Morodo, parece ser que le libran del pufo pagando una chorradita. El Instituto, el INE, ha hecho los deberes cuando Eurostat no acepta los datos del PIB que manda España y de hecho no es que no los acepta, es que no los usa, o sea, sigue usando los anteriores. La Abogacía del Estado ha hecho los deberes cuando resulta que está defendiendo una ciudadana privada y nadie, o al menos no protestan mucho. La Fiscalía ha hecho los deberes, es decir, aquí no ha hecho los deberes ni su puñetera madre, vamos, así de simple, ¿no? Y entonces, claro, yo me acordaba de que en todas esas entidades, incluso en Sumar, en el PSOE, en Podemos, en la madre que lo parió, en todos, hay profesionales ahí, ¿eh? Es decir, no solamente hay uno, no solamente hay el que manda, hay muchos. Y no hacen los deberes ninguno, porque claro, si a mí me están tomando el pelo desde arriba y veo que yo tengo una oposición para la clase de una cosa y no me dejan, o el jefe se va, tendré que decir algo a algún sitio, ¿no? Hombre, igual no tendré que ser tan valiente de irme a la fiscalía, porque sé que no funcionará, o a la policía, pero como mínimo tendré que hacer algo para que se empiece a notar que algo está aquí, no ha reaccionado ni su padre. Con lo cual, hay mucha gente que no ha hecho los deberes. Y entonces me venía a la cabeza, intentaré ser rápido, un poema que os sonará de un pastor luterano que se llama Martin Niemöller. ¿No suena de nada? ¿Niemöller? Sí, porque lo suelen asociar a un tal Bertolt Brecht, el poema, pero no es de Bertolt Brecht, es de este señor. El poema se llama Primero vinieron, y lo leeré muy rápido, porque me saltaré todas las estrofas para que se vea lo que quiero decir. Dice: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a socialdemócratas, cuando vinieron a buscar sindicalistas, cuando vinieron finalmente a llevarse a los judíos, no protesté porque no era judío. Y cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Pues todos estos que están callados, porque sus jefes no hacen los deberes, pero ellos tampoco, que se vayan aplicando a la última estrofa. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan en esta mesa en esta mañana. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Y buenos días también a Miguel Robles. Buenos días. Pues sí, vamos a empezar con las novedades sobre la corrupción del Gobierno, pero ya que os veo animados con el asunto de Rejón, va a ser el primer tema en el que vamos a poner el foco, sobre todo por esa noticia de última hora que acabamos de conocer, de que Podemos asegura públicamente que puso en conocimiento de Yolanda Díaz en el año 2023 una de las acusaciones de agresión sexual contra Íñigo Errejón, la de esa joven en Castellón en el verano del año pasado. La dimisión de Errejón ha tenido muchas consecuencias, no solo para Sumar, más Madrid, sino también dentro del propio Ejecutivo. Incluso en Barcelona se ha llevado por delante a Ada Colau. La dimisión y las acusaciones a Íñigo Errejón sigue sacudiendo la vida política. Sumar y Más Madrid, en un intento de lavarse las manos, aseguraron que el político no formaba parte de la militancia. Aún así, la formación de Yolanda Díaz reunió a su ejecutiva este fin de semana para reconocer en rueda de prensa que sus protocolos contra el acoso fallaron y negar haber conocido las denuncias. Si nosotros, si la dirección de Sumar hubiera tenido conocimiento de las graves informaciones que hemos tenido esta semana, Íñigo Errejón hubiera cesado mucho antes. Pues los mecanismos internos de los cuales nos hemos dotado pues no han funcionado.
no han funcionado. Y por lo tanto tenemos que asumir responsabilidades por ello y actuar. Pero desde Más Madrid lo han admitido. Ha sido Tania Sánchez, exdiputada de la formación, quien ha asegurado que conocieron una denuncia, pero que no quisieron darle importancia porque Errejón era un gran valor político. No le quisimos dar importancia, no lo quisimos creer. Nos valía la pena porque... Claro, porque hay cosas que dices, bueno, es que no se puede negar. Íñigo Errejón era un gran valor político. Claro. Entonces, bueno, pues digámoslo. No. Mientras, en el PSOE reconocen que Sumar está haciendo correctamente los deberes. Que Sumar está haciendo los deberes y que lo importante es transparencia, transparencia y transparencia. Desde el PP y Vox creen lo contrario. Queda en verdadero entredicho todos aquellos que hacen una cosa, que pregonan una cosa y hacen exactamente la contraria. Da lecciones de todo y no son ejemplo de nada. El partido del gobierno Sumar no ha dado explicaciones mínimamente éticas. Lo cierto es que el escándalo impacta de lleno en la vicepresidenta Yolanda Díaz. La dirección del partido y la propia Díaz conocían varias denuncias, pero parece que la dirigente pasó por alto el propio código ético de su partido, que establece con claridad la tolerancia cero hacia comportamientos como los de Errejón y obliga a los cargos del partido a denunciarlos. En caso de no hacerlo, tendrían que enfrentarse a sanciones muy graves. Quien también conocía estas graves acusaciones es la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas. El partido la ha cesado de sus cargos debido a que varios testimonios la acusan de haber mediado para evitar que acusaciones contra Íñigo Errejón salieran a la luz. Pero Arenillas lo niega. En un comunicado descarta haber encubierto algún acto de acoso o violencia machista. A quien también le ha costado el puesto ha sido a Ada Colau. Aida Nízar la acusó de conocer también las prácticas de Errejón, por lo que la exalcaldesa de Barcelona también ha dicho adiós a su vida política. De momento, solo se tiene constancia de una denuncia ante la policía, la de la actriz Elisa Moulia, aunque seguimos conociendo más testimonios anónimos en redes sociales. Comienza ahora un camino judicial en el que Errejón puede enfrentarse a multas, penas de cárcel o un posible beneficio de la ley solo sí es sí. Como les decía, Yolanda Díaz reúne esta misma tarde a todos los dirigentes de Sumar, aunque lo que hemos visto en los últimos días es que intentan trasladar todo el peso y toda la responsabilidad en la formación de Más Madrid. Y precisamente desde estas filas, Rita Maestre ha emitido un comunicado a nivel quizás personal a través de las redes sociales, donde asegura, recuerda cómo fue su pareja y asegura esto: una persona de apariencia normal, un buen novio, era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel. En esta misma carta, en comunicado de 2 páginas, también desvela como que no ha sido parte ni que tampoco tuviera constancia de encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador, dice Rita Maestre. Miguel. Un pasito para adelante, María. O sea, es que esto lo que tenemos es, vamos... ¿Cómo canta Miguel? No, es que lo bueno, de todo esto es que es un pasito para adelante para el fin del sanchismo. Lo trágico es como es, ¿no? Julio estaba hablando de los defectos, de tal. Yo creo que lo que presenta Errejón son todas las virtudes de lo que es esta izquierda progre. Es decir, estamos hablando de machismo, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de falta de lealtad, estamos hablando de desprecio a las instituciones, de mentira, no sé si me dejo alguno, porque me las he apuntado, de fariseísmo, de negligencia, de ambición. Todas esas son las virtudes que ahora aparecen. Porque fíjate qué interesante, salen aquí todos los superguays estos diciendo, bueno, han fallado los sistemas, ¿no? Esto es como los Juegos Olímpicos, que decía la gente, estamos donde queremos estar, puesto 324. Es decir, oiga, que Podemos dice que ya lo advirtió en 2023 y no se fue a un juzgado, que los sistemas estos que dicen que han fallado y que asumiremos responsabilidades, ¿cómo? Que no han empezado a dimitir uno detrás de otro cuando le han dado la línea de flotación de los grandes ejes que tenía esta izquierda progre, recalcitrante y tardo comunista. Es decir, que nos están hablando de machismo, que era de feminismo, uno de los grandes temas. Se ha caído, vamos, como el flan. Nos estaban hablando de medio ambiente y se nos ha caído. Llega la comisaria europea y lo primero que dice es nuclear sí, pero si aquí decías que era todo lo contrario. Entonces, chicos, nos hablaban de recuperación, corrupción.
Mónica García en estos momentos en directo asegurando que desde Más Madrid no tenían conocimiento sobre alguna de estas denuncias. Asegura también que han perdido la confianza con Loreto Arenillas. La escuchamos un minuto. La violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días. En este partido hay compañeras, hay trabajadores, hay trabajadoras, hay antiguos amigos y amigas de Errejón que están completamente en shock al descubrir que han militado, que han trabajado, que han convivido y que han compartido espacios con alguien que ahora estamos descubriendo que era una persona completamente diferente y que está acusada de hechos horribles. Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría. Esto no va de neoliberalismo, esto no va de subjetividad tóxica o de estar en primera línea política, esto va de agresiones sexuales y de machismo. Muchas mujeres estamos en primera línea de la política y no ejercemos la violencia sexual contra nadie por ello. Queremos reiterar el apoyo a todas las víctimas de agresiones y violencia machista y queremos mantener e intensificar nuestro compromiso con la reparación del daño a todas las víctimas, a todas las mujeres, para que nunca más nada de esto se vuelva a repetir. Nos gustaría venir hoy a esta rueda de prensa o nos gustaría haber venido con una solución mágica, con una propuesta que solucionara todo, pero no, lo sentimos mucho, no la tenemos, porque además cualquier medida que pudiéramos anunciar hoy sería insuficiente para lidiar con un problema de estas dimensiones. Lo que sí decimos y lo que sí... Lo acaban de escuchar. Mónica García carga además contra el contenido del propio comunicado de la dimisión de Íñigo Errejón, donde responsabilizaba al modo de vida neoliberal y también a la subjetividad tóxica. Asegura que no tenían conocimiento de ello y que si así se hubiese producido hubiesen denunciado los hechos ante una comisaría. Enseguida volvemos con este asunto a la mesa de debate, pero antes nos vamos con nuestra compañera María Vallejo. Ella está en el acto de entrega de la primera edición del programa Retorno del Talento de la Fundación Ramón Areces. Muy buenas tardes, María, buenos días. La violencia están en nuestra propia casa, pero hoy estamos un poquito... Buenos días, Alba. Así es, estamos en la Fundación Ramón Areces en este acto de la primera edición del programa Retorno del Talento y estamos además con Emilio Bouza, que es presidente del Consejo Científico de la Fundación. Y lo que me decía que lo que quieren hacer con esto es que actualmente se está incentivando el mandar talento fuera de España y con este programa justo quieren hacer lo contrario, que el talento español se quede aquí en España. Las dos actividades son complementarias, hay que seguir mandando a nuestros científicos fuera, pero muchos científicos tienen cada vez más dificultades en regresar a España, sobre todo los más maduros, los que ya tienen más tiempo fuera. Entonces el patronato de la Fundación Ramón Areces ha puesto en marcha precisamente este programa que pretende expandir de hacer retornar a científicos del primer nivel mundial y de máxima calidad para reintegrarlos en España y que trabajen aquí. Una labor muy importante que hoy además culmináis con un premio al investigador Armando del Río, que se traslada desde el Imperial College de Londres aquí a la Universidad Carlos III para continuar su investigación contra el cáncer. Exactamente, no es tanto un premio, es un programa y el programa es reintegrarle. Él ha sido seleccionado entre 40 científicos solicitantes del máximo nivel, españoles que trabajan fuera. Los españoles que seleccionamos son aquellos que llevan más de 5 años y que están liderando proyectos científicos fuera y garantizamos su integración durante un tiempo en instituciones españolas con la voluntad de todos de que esas personas se queden en España, se integren aquí y continúen su vida científica con nosotros. Pues muchísimas gracias, Ramón, por atendernos. Yo le dejo porque sé que este programa de Retorno del Talento empieza ya en apenas unos minutos. Estaremos muy pendientes de esta nueva edición. Muy bien. Gracias, Marien. Como veíamos antes en esa rueda de prensa de Mónica García, descarta toda responsabilidad dentro de Más Madrid ante esas acusaciones de agresión sexual. Juan Antonio. Fantástico, Emilio Bouza, sí. por cierto. Fantástico y fantásticas las conferencias que está haciendo la Fundación Ramón Areces. Así que a ver si tenemos oportunidad de poder emitirlas, algunas de ellas que son, porque traen gente verdaderamente de primer nivel mundial. Así que, y Emilio Bouza es uno de ellos, sin duda. Estoy de acuerdo, y siguiendo con ese tema del talento, lo que estaba hablando es verdad, de traer los talentos de fuera de España. Creo que es muy importante fomentar los talentos que no se nos vayan de España.
Me imagino que también habrá conferencias relativas a esto, porque es casi lo más importante en este momento que lo que se habla. Bueno, volviendo a Mónica García, se les ha acabado el cuento, ¿no? Se les ha acabado el cuento. Está intentando vendernos, después de lo que está pasando en este momento, está intentando vendernos la narrativa, la historia falsa esta de que están a luchar a tope, volviendo a repetir, es que no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Hemos oído otra intervención en la que dicen, no, amigos, pero es que tomamos en consideración que el valor político, señora, es que el valor político de una persona, o que sea ministro o que sea el fontanero de la Moncloa, es que de verdad eso es lo que cuenta para delatarle o para denunciarle por delitos sexuales. Es que hay que callarse los delitos sexuales cuando alguien tiene valor político. Lo que está diciendo es aberrante completamente. Eso me ha dejado impresionante. Y luego Rita Maestre defendiendo que en el fondo volvía a casa, parecía una persona normal, pero no se nos da cuenta que era un auténtico tío loco. O sea, están tratando de salvarla esta, pero yo lo que creo que hay que dirigirse de verdad a los jóvenes, a todos aquellos que se han equivocado durante años en creerse las pamplinas de estos grupos, ¿no?, de Sumar y de Podemos, que empezaron con buena voluntad, como aquellos que fueron a ver qué pasaba en el 15M al principio, ¿no? Empezaron con buena voluntad y se han dado cuenta que es todo Irán, Venezuela, ellos, los mentiras, encubrir ahora delitos sexuales, hacer leyes que ponen en la calle a los violadores. Creo que ¿qué más le hace falta a la gente saber para no volverlos a votar? Creo que eso es lo que realmente tiene que despertar en este país, que la gente no sea ingenua, que dejemos de ser ingenuos, y sobre todo los jóvenes, que son en mayoría, yo creo, seguramente los que han votado a Podemos y a Sumar. Ahora, una cosa un poco enmienda, porque me da la sensación de que habéis dado a entender de que esos chicos se están comportando de una manera no previsible o nueva. Yo creo que si la gente supiera historia, no lo digo por vosotros, yo lo digo por esos jóvenes a los que apelas tú, no tendría mucho problema, porque a mí no me suena que la revolución de Stalin y compañía fuera moralmente mejor que estos. Creo que el trato que hacían de la mujer era absolutamente el mismo, el trato que hacían de la propiedad privada era absolutamente el mismo, es decir, patinada para mí todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene de muy lejos, no han o sea, esos se están volviendo a sus raíces. De hecho, Pablo Iglesias nunca las dejó. Lo dijo perfectamente, lo de cabalgar las contradicciones, todas esas chorradas que decía. Es decir, yo soy comunista y voy a ejercer como tal. El problema moral de fondo es solamente uno. Cuando uno se plantea que el fin justifica los medios, tenemos un problema. Él tiene un problema y nosotros tenemos otro problema. Y eso sea de derecha, de izquierda o medio pensionista. Lo que pasa es que la izquierda acepta eso como planteamiento funcionarial, no de funcionarios, sino para funcionar. Es decir, es su dogma de actuación. El fin justifica los medios. Quiero conseguir votos, pues me disfrazaré de lo que sea para llevármelo todo. Y algunos de la derecha personalmente hacen lo mismo. No como tal, pero personalmente sí. Pero tenemos que así pensar, vamos. Sí, que la mayoría de los que le han votado, por mucho que fueran comunistas o no son delincuentes sexuales. Pero es gente que ha creído en ellos que no lo eran. Y ese es el grave error. No, pero ella está tratando algo muy simple y muy estúpido al mismo tiempo. Es hacer creer que en realidad, cuando uno de izquierda se comporta así, está asumiendo un comportamiento de derechas. Claro. Neoliberal. Neoliberal. Y lo que sale a la superficie es que ese tipo de comportamiento es mucho más propio de la extrema izquierda comunista que de cualquier comportamiento de una persona de derechas. No, es que la extrema izquierda comunista es innato. Claro. Es definitorio, es la definición, machista, es el ADN. Claro. El fin justifica los medios. Y en cambio en la derecha, cuando tú actúas así, sabes que actúas mal. Claro. Y te lo recrimina alguien de al lado. Por eso el fin... Pero ahí no se recrimina, porque el fin justifica los medios. Y no digo lo que pienso de lo que creo que hay detrás de todo eso, porque no son horas, ni tengo capacidad para atreverme a decir tanto. Porque yo he conocido ambientes de estos y os puedo asegurar que si alguien se sorprende, eso es una cosa muy rara, sin entrar en nombres, ¿eh? Porque claro, una cosa es, diríamos, el ambientillo, y otra cosa es que uno fuerce a alguien dentro del ambientillo. Pero el ambientillo no te lleva a Pero el comportamiento de ellas y de ellos es homologable. Sí.
Sí, sí. Desde un punto de vista moral. Sí, no tengo ninguna duda. Y la no asunción de responsabilidades. Siempre las tienen, siempre la culpa tienen otros. Pero acordaos, fíjate, en el año 92, el presidente del Partido Socialista del País Vasco, te acordás muy bien, condenado. era Jesús Eguiguren. Condenado. Jesús Eguiguren fue condenado porque le pegó una paliza a su mujer, por cierto, decía el auto, con un paraguas, con el zapato y con las manos. La dejó para el arrastre a la señora. Y le metieron una condena de un arresto no recuerdo la condena exacta, pero condenaron por esa violencia contra su mujer. Se mantuvo como presidente del Partido Socialista del País Vasco hasta el 2004. Del 92 hasta el 2004. Nadie pudo decir que no se había enterado porque estaba la condena en firme. No sé si era el de País Vasco o solo de una de las tres provincias. De Guipúzcoa. Yo creo que era del País Vasco. Vasco. Pero fue un caso paradigmático. Es igual. Pero vamos, seguía en el cargo que tenía. Sí, claro. 12 años lo mantuvieron. Sí, claro. Y le había pegado con el paraguas, con las manos, con el zapato, le faltó pegarle con la lavadora. O sea, porque no tenía fuerza para y ahí levantar. lo tuvieron. Y esos eran los socialistas. Sí. O sea, no es nuevo. El comportamiento es absolutamente... ADN. ADN. Por cierto, me he dejado una cosa antes que no sé por qué me la he dejado. Hay mucha gente que ha sido acusada con denuncia falsa, que no entiende cómo eso se pudo producir el viernes por la tarde y el señor Errejón sigue en su casa al lunes por la mañana. Porque otros con denuncias parecidas o incluso más suaves, como es violencia psicológica, amenaza, no sé qué, han acabado en el cuartelillo todo el fin de semana. Lo digo porque igual hay alguien que tampoco ha hecho los deberes. Recordemos el Colegio Mayor Elías Aúja. Es decir, que la Fiscalía tardó 24 horas en ponerse a investigar. Oye, cuidado, que en la Audiencia Nacional hay jueces de los que se ha tapado ese mismo tipo de comportamientos. En Cartagena y siguen de jueces, en la Audiencia Nacional. Pasa un minuto de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero atención, ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y vamos ya con las novedades que hay en torno a la trama, porque la semana pasada, y lo comentábamos aquí de forma reiterada, sobre por qué el presidente del Gobierno no respondía a esa pregunta de si se había reunido o si conocía o no a Víctor de Aldama. Se lo preguntó Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados e incluso, tal y como comentábamos Josep María Francas y yo, los periodistas se pusieron de acuerdo en una de sus intervenciones ante los medios en Portugal para hacerle la misma cuestión, algo a lo que eludió responder. Sin embargo, este fin de semana el diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, publicaba la imagen de Aldama con Sánchez en los reservados de un acto del Partido Socialista. Todo ello en vísperas de que hoy The Objective apunte a otra de las ramificaciones, la del tráfico con el petróleo de Venezuela. Esta podría decirse que es la foto del día, la foto del fin de semana. Pedro Sánchez muy sonriente al lado del ya famoso Víctor de Aldama, el conseguidor. Esta imagen demuestra que sí se conocían. Es febrero de 2019 y se celebra un acto del PSOE en el Teatro La Latina. Para ser más concretos, es la presentación del candidato Pepu Hernández como aspirante a las primarias del PSOE para la alcaldía de Madrid. En una zona reservada se toma esta instantánea donde bien claro se lee en el letrero de atrás que se prohíbe el acceso a personas no autorizadas. Aquí accede junto a Koldo García y es él el que toma la foto. Por lo tanto, aquí el señor Aldama no es un cualquiera que se cuela en un mitin. Ese día Víctor de Aldama tenía una posición más importante, digan lo que digan. Durante el acto también pudimos verle en tercera fila a pocos metros del escenario y muy cerquita del ministro de Transportes de entonces, José Luis Ábalos. En estas imágenes pueden verlo en movimiento, pero lo que dice a toda esta polémica el presidente del Gobierno es que nunca ha cruzado una palabra con este señor y que tampoco se ha reunido con él ni formal ni informalmente. Lo ha dicho en un corrillo de periodistas en su visita oficial a la India. También ha asegurado que uno no elige con quién hacerse una foto a la salida de un mitin, como queriendo decir que se hacen miles de ellas con militantes y asistentes, quitándole hierro al asunto. Lo cierto es que la Policía Judicial considera al empresario Víctor de Aldama el nexo corruptor entre la trama de venta de material sanitario con el ministerio que dirigía Ábalos, pero no es el único frente abierto que tienen en estos momentos. Koldo,
Ábalos y de Aldama, según la Guardia Civil, son otra organización criminal que se centra también en la importación de petróleo desde Venezuela, moviendo cantidades de dinero nunca vistas según la OCU. Una trama que denominan milmillonaria, que habría no solo defraudado el IVA del combustible, sino incluido mordidas en todos y cada uno de los pasos del trayecto del fuel, desde Venezuela hasta España, que según The Objective entraba por la puerta de atrás. Esto parece que es solo el inicio del destape de una trama muy grande que solo acaba de empezar. Y en estos momentos, tanto Alberto Núñez Feijóo como José Antonio Fuster, en la habitual rueda de prensa de todos los lunes de Vox, están valorando esa fotografía de Sánchez con Aldama. Escuchamos a Fuster. ¿Cómo que demasiado temprano? ¿Pero cuándo va a ser el momento justo? Para el PP, de verdad, es pronto para empezar a hacer oposición al peor gobierno de nuestra historia, a pesar de que llevan ya 6 años. Bueno, pues si el PP no quiere estar en esto, que al menos no entorpezcan, por favor, que dejen de ofrecer pactos, que dejen de ofrecer balones de oxígeno, que se quiten de en medio, que ya nos encargaremos nosotros, ya se encargará Vox de sentarle en el banquillo de los acusados al uno y sacarle del poder. Igual que no paramos en todo el asunto de la trama del uno, pues tampoco paramos nunca en la denuncia de lo que es esta invasión inmigratoria. Este fin de semana hemos comenzado en Fuenlabrada con Samuel Vázquez, con Isabel Pérez Moñino, una nueva campaña llamada Tu seguridad, nuestra prioridad. Seguimos reforzando nuestra apuesta por defender la seguridad de todos los españoles y luchar contra la inmigración ilegal, algo en lo que, por desgracia, solo Vox está siendo contundente. Ustedes conocen los datos, pero yo los tengo que recordar una vez más. Solo en la primera mitad del año, en España, aumentaron un 7% las violaciones, un 8,3% los homicidios y asesinatos, 195 asesinatos en 6 meses, más de uno al día, y después de saber que el 90% de los detenidos... En la sede de Vox nos vamos en directo hasta Génova 13 con Alberto Núñez Feijóo también valorando esa foto de Aldama. ¿Qué hacen los españoles? Pero ¿qué es lo que aún hacen ahí? Ya no pueden hablar de un país solidario porque lo han vendido a los privilegios y a la conveniencia. Ya no se puede hablar porque no hay mayor deterioro de los servicios públicos de los que estamos viviendo. Todo funciona realmente cada vez peor. Ya no pueden hablar de muchas cosas porque lamentablemente los españoles tenemos la mayoría de las respuestas. Ya no pueden hablar de ir hacia adelante porque realmente lo que se ha es retrocedido en los derechos y en las libertades en nuestro país. Ya no pueden hablar porque ya casi no hay ministerio, institución, Moncloa incluida, que no hayan ensuciado. Ya no pueden hablar porque ven en ella al enemigo a combatir. Queridos amigos, la hipocresía les delata. No sirven para nada a los españoles. Ya no se puede hablar de un gobierno porque no lo hay. Será más corto o será más largo, pero ahí se quedan para siempre, en el pasado, que este país tiene que superar. Permitidme que tenga una detención especial y una manera especial hacia las mujeres víctimas de acoso y agresiones sexuales. Merecen sentirse arropadas y le transmito todo nuestro apoyo. Ya vieron cómo sus agresores eran excarcelados y beneficiados por la ley del sí es sí, y nosotros estuvimos ahí para defenderlas. Era nuestro deber. Y ahora vuelven a sufrir no solo los hechos, sino su encubrimiento, y nosotros... Valora en estos momentos Alberto Núñez Feijóo todas las acusaciones de agresión sexual vertidas hacia Íñigo Errejón, ofensiva del Partido Popular y también de Vox, los de Génova 13, después de haber reunido a su Comité Ejecutivo Nacional en un lunes en el que además tenemos una encuesta, la de GAT3 para el diario ABC, que pronostica cómo el Partido Popular ganaría las elecciones, pero muy importante, que alcanzaría la mayoría absoluta
sumando con Vox. El Partido Popular ganaría estas elecciones con hasta 147 diputados. El Partido Socialista, por su parte, caería hasta los 115. Vox subiría, atención, 7 diputados más. El Partido de Santiago Abascal sumaría 40 asientos en el Congreso de los Diputados y Sumar caería hasta los 15. Hay que tener en cuenta que en esta encuesta no se recoge la dimisión de Íñigo Errejón, por lo que la caída de los de Yolanda Díaz sería todavía mucho mayor. Hay otro dato muy interesante en esta entrega de GAT3 y es la que recoge hoy ABC, que un 77% de los votantes populares le piden a Génova 13 una oposición mucho más contundente en un momento de debilidad del propio gobierno de Pedro Sánchez. Miguel. No, bueno, yo lo que no entiendo, porque hay un elemento que no sé si lo habéis dicho, esta encuesta la hace la empresa de Narciso Michavila, que es el demóscopo de cabecera del Partido Popular. Es decir, es que esto es tremendamente significativo por quien lo hace y resulta que el Partido Popular baja 10 escaños y Vox sube. Con lo cual, y eso que no tenemos todavía los últimos escándalos, con lo cual alguien tendría que tomar alguna nota si se está en línea con lo que estaba diciendo, el 77% de los militantes están pidiendo mucha más dureza. Es decir, lo que no podemos tener es en el límite del acantilado y no dar el empujoncito. Y parece como que nos va a dar ahí como cierto miedo, ¿no? Ahora que estábamos escuchando a Feijóo, me venía a la cabeza el símil del torero, del matador, que tiene todo el valor, tiene las ideas claras, tiene la técnica, pero que luego mira para atrás, ve la cuadrilla y lo que se encuentra son, pues eso, la cuadrilla del bombero torero, ¿no? Que era un poco la sensación que nos daba, ¿no? Donde estás viendo las mismas caras que de alguna manera, o gran parte de las caras que de una u otra manera propiciaron que Pablo Casado tuviera que irse de esa manera un poco ignominiosa, y resulta que los tienes detrás de las espaldas. Y luego lo juntas con la actitud que ha tenido en el Parlamento Europeo, negándose porque no era el momento procesal de plantear en el Parlamento Europeo, en el Pleno, la corrupción que aprieta a España, sobre todo a Sánchez, pues claro, esta encuesta lo que nos marca es un camino clarísimo. Y lo que es importante, ya sin ambajes, es decir, lo que no es izquierda está ya por encima de lo que es todo este Frankenstein que está a la izquierda, la alianza progresista. Yo creo. El argumento del PP en privado para no hacer la moción de censura, que te dicen algunos, no sé si es el argumento oficial, para no hacer la moción de censura, es que con la velocidad que van las noticias y pudiendo hacer solo una moción de censura, se creen que en 15 o 20 días lo que va a salir va a ser mucho más bestia. De hecho, si lo hubieran presentado hace 15 días, la mitad de grandes cosas no estarían. Y ese argumento hay que reconocer que eso lo puedes entender. Pero en cambio, este argumento es muy difícil de trasladarlo al tema del Parlamento Europeo, que supongo que es el de que hablabas tú y hablaba el portavoz de Vox cuando decía que no ha llegado el momento. En el Parlamento Europeo, que sepa yo, no sé si hay una limitación de posibles debates. No sé, o sea, así como aquí hay una moción de censura no por legislatura, sino por año, creo. Pero da lo mismo. O sea, tú tienes que plantearlo. ¿Y luego saldrá o no saldrá? No, pero, lo que no puedes es dar el pasito atrás. Pero que el argumento, yo no digo lo que haría yo, que gracias a Dios no tengo que tomar la decisión, sino el argumento que te dan. Entonces, si en Europa no hay ningún impedimento para que tú promuevas a debate en el Parlamento Europeo los temas que quieras, las veces que quieras, entonces ni siquiera ese argumento serviría. Y es evidente que, diríamos, poner el tema en el Parlamento Europeo, como no es lo normal, no es habitual que sea ver de los países por propia iniciativa de partidos políticos del propio país, que en ese caso no olvidemos que lo haría un partido político que ganó las elecciones, que no es un partido político cualquiera, o sea, no es el que ha perdido. Me parece que sería muy eficaz hacerlo en el Parlamento Europeo, si se puede hacer, si eso no te coarta el futuro, y entiendo que no se haga en el Parlamento Español la moción de censura en espera, sobre todo si intuyen que va a salir algo de los famosos pendrive o pen lo que sea, o lo que sea de lo que sea. Es wishful thinking. Yo creo que marca esta encuesta marca un punto de inflexión muy importante. Yo creo que es clave esta encuesta, en cierto modo, y que nos la debemos creer mucho. Bueno, por supuesto, 1000 veces más que las del CIS, ¿no? Sí, las del CIS. De Tezanos. De Tezanos, ¿no? Pero esto es una encuesta seria. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que Vox sube hasta 40, que baja el Partido Popular. Entonces, algo ha hecho bien Vox y algo ha hecho mal el Partido Popular.
A mí me parece que Vox ha hecho, que la clave de esto está en el alejamiento de Vox del Partido Popular, y lo está reflejando. Pienso que está reflejando un éxito. Vamos, si hubiera sido un fracaso, habría bajado Vox seguramente, ese alejamiento del Partido Popular. Y en el caso del PP, lo que está mostrando es que el acercamiento al PSOE, al contrario, le ha dado los resultados no esperados. Entonces, luego no sé cómo el PSOE se mantiene más o menos, o no tiene ahí un cambio. Baja incluso también. Y le ha debido afectar, le ha tenido que afectar todo el tema de la corrupción. O sea que cuadra muy bien con las tendencias, ¿no? Y volviendo simplemente un momento a la noticia anterior de la foto famosa de Aldama, a mí hay un tema ahí que creo que es muy importante. Parece que se habla de un reservado del lugar ese y que Koldo hace la foto. Sí. Si tú estás con dos amigos y le das la cámara a uno para que te haga la foto, ¿no os conocéis? Si sois tres y os estáis haciendo la foto, es que es evidente que se conocía. Decir que te lo da Koldo, que está con Aldama y que te da una prueba jurídica es otra cosa. Ya. No, claro, el tema sí es una prueba jurídica. Pero que es insostenible que le has dejado la cámara a Koldo para que os saque la foto a los dos. Sí, la polémica al final la ha alimentado el propio gobierno sin querer responder a si se conocía o no con Víctor de Aldama y cuántas reuniones hubo, si es que las hubo, Julio. Bueno, las encuestas yo no creo en ellas, como no hay convocadas elecciones. Ni en una ni en otra. No, ni en unas ni en otras. Por eso, estoy de acuerdo. Pero eso no significa que la encuesta de hoy, además aportada por el diario conservador por excelencia, digamos de los que no son digitales, ¿no? El ABC, y además con la trayectoria de apoyo sin fisuras al Partido Popular sistemáticamente, la encuesta de hoy sí que puede ser la profecía que se autocumple, es decir, que es un balón de oxígeno enorme para Vox, sin duda ninguna, porque además mucha gente puede entender que efectivamente el comportamiento tan errático del Partido Popular en torno a ese intento de hacerse con una parte del electorado del centro izquierda, pues puede ser que no le funcione bien, ¿no? Porque en muchos aspectos está a veces tocando temas claves para el electorado teórico de centro derecha y de derecha, ¿no? En cualquier caso, insisto, este tipo de encuestas, sean o no sean verdad, fomentan que la realidad vaya conformándose a lo que las encuestas van proponiendo. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Es decir, si tú haces una encuesta en la que estás enviando el mensaje de que Vox crece, Vox crecerá. Y además irá más cosa que han Vox. hecho en el pasado en sentido contrario. Es decir, han ido perjudicando los intereses de Vox a base de encuestas que iban pronosticando que Vox iba a bajar. Entonces, bueno, pues ahora estamos en el ciclo contrario. Supongo que tiene mucho que ver también con el tema de qué está pasando en Europa con los partidos patriotas. Y es que ya hay 100 millones de europeos que están siendo gobernados por partidos como Vox, lo cual está también enviando un mensaje a la sociedad de que eso de ser gobernado por partidos como Vox tampoco está tan mal. Es que son 100 millones, además. Es que son 100 millones. Tampoco está tan mal y que no solamente es posible, sino que en los temas claves, sobre todo de inmigración y de seguridad, los partidos patriotas que defienden la soberanía de los estados son imprescindibles en este momento para no perder la propia identidad de cada nación, ¿no? Ya que hablas de Europa, añadir que además está pasando otro fenómeno, que curiosamente el centro derecha, si es que existe, se está alineando con el centro izquierdo, con la izquierda, para que esos partidos no gobiernen, a pesar de que en algún sitio han ganado. Y eso, pues como mínimo, está mandando el mensaje de que el centro derecha está muy de acuerdo en las tesis del centro izquierda y no en la derecha, con lo cual el votante de derechas, que era el que tradicionalmente tenía allí, dice, ¿y qué puñeta estoy haciendo yo? Si resulta que con mi voto están ayudando o están negociando con justo el que quiero que se vaya, entonces esto ya es de psiquiatra, o sea, de dislexia, no sé si mental o física, o total, esta es una, ¿no? Y la otra es que los otros se están encontrando que los postulados que la mayoría de gente entiende que son los normales de toda la vida, solo los defienden ellos. Con lo cual, esto que dices tú va a ir a más. Después de la ruptura de los gobiernos autonómicos, perdón, los dejo ya, desde los gobiernos autonómicos, el Partido Popular ha enviado mensajes tan contradictorios respecto a su propio electorado y su propio programa. ¿Qué dices después? ¿No antes? Después de la ruptura. Sí, ¿y antes no?
No, porque antes iba para adelante la ley de memoria democrática en Castilla y León. Bueno, te refieres a las autonomías, claro. No al PP en general. No, hablo de las autonomías. Sí. Y en Castilla y León... Sí, lo que ha echado para atrás todo lo que había pactado que quería hacer. Claro, es decir, ha enviado un mensaje muy claro y ha dicho, mira, si soy yo el que gobierna solo... Soy de izquierda. Yo soy de izquierdas y voy a hacer esto. Pero si necesito a Vox, entonces sí... Haré que se defienda el español en la Comunidad Valenciana, haré que, haré que se defienda la memoria democrática de verdad, haré cosas que si no está Vox no haré. ¿Qué hace el electorado? Dice, hombre, pues como yo quiero que se hagan esas cosas, machote... Es que, pero como has dicho el PP, claro, el PP que lleva sin aclararse desde hace unos 15 años. Lo que pasa es que ahora me estás hablando de un momento concreto, pero el problema que tiene, tú has dicho antes, es que, claro, cuando el PP entra en según qué apoyos de ideas de centro-izquierda, como no sabe valorarlas, se meten algunas que afectan muy directamente a su electorado, en otras que no tanto. ¿Por qué? Porque no sabe qué es. Porque tú puedes ser perfectamente de una cosa y coincidir en votaciones con cosas totalmente extremas, e incluso en algún mensaje, porque tienes que saber, y creo que es una de las bases de la democracia, que el que yo gane no quiere decir que se tenga que hacer mi voluntad y solo la mía, sino que yo tengo que gobernar para un país del cual sé que tengo el 20, el 30, el 35%, y no puedo imponer mis ideas al resto. Con lo cual tengo que hacer un gobierno que no es exactamente lo que haría yo. Pero eso no quiere decir que yo no sea lo que era. Tiene que ser que yo soy lo que soy, tengo que decir que lo soy, pero como tengo que gobernar pues abro la espita, que es distinto que apuntarse a esto a ver quién es más feminista, por decirlo. Sí, lo que pasa es que eso lo tienes que hacer compatible con entender que cuando gobiernan la extrema izquierda y los comunistas no lo van a hacer. No se comportan con esa condición, sino que al más del 60% de la población le mandan a tomar. Claro. Por ahí. Sí, porque claro. aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que lo que no puede hacer un partido con aspiraciones a presidir este país, lo que no puede hacer es el ridículo. Entonces, y eso es de las cosas que más penaliza el electorado. Cuando hace una semana o 15 días el domingo llama de urgencia a todos sus varones, gran reunión, y lo que sale es una denuncia con un recorte de prensa que el propio Pedraz casi le dice, pero chicos, ¿pero dónde vais con todo esto? Eso se hace el ridículo. Y eso no te lo puedes permitir cuando tienes 324 puntos. Y en segundo lugar, es decir, que hasta ya lo estamos encontrando en las portadas de los periódicos más afines, si quieres, o menos sanchistas, que tiene que ver con la falta de claridad en el proyecto que están presentando. Y eso que hemos hablado aquí es que lo hemos vuelto a encontrar en los periódicos, que parece que le damos mayor autoridad, ¿no? Es decir, oiga, ¿quién es el tipo de educación? ¿Quién es el tipo para los temas de justicia? ¿Quién es la persona con la que podemos tener una interlocución? No, es que está Feijóo solo, es que no hay más. Y algunos que hay, si adivinas quién hay, dices mejor que no hubiera nadie. Cuca. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:00 de la tarde. Enseguida volvemos con las novedades de la actualidad del día, los grandes asuntos de la jornada, pero antes las crónicas de Manicomio con Gloria Sacristán. Gloria, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de un nuevo episodio de machismo por parte de la izquierda, porque este fin de semana una de las portavoces de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, pues ha subido a una de sus redes sociales, a su cuenta de X, unas fotos de un acto de la formación que tuvo lugar ayer en Fuenlabrada. Pues bien, un periodista de Canal Red le ha comentado criticando que la portavoz vaya con minifalda y dice que la obra no perdona esas ligerezas. Un comentario que evidentemente pues ha levantado una polvareda en redes sociales. Muchos han dicho que este periodista pues es un impresentable y han criticado que se abandere del feminismo cuando después no lo comparte. Incluso la misma Isabel Pérez ha criticado a este periodista, dice que se pone minifalda porque le da la gana y que las mujeres libres no van a pedir permiso a aquellos para ponerse minifalda o no a aquellos que que encubren a agresores sexuales en sus listas. En definitiva, este caso pues es una muestra más de ese machismo, una muestra más del machismo de la izquierda, que se abandera del feminismo, pero que después son los primeros que ponen en la calle a depredadores sexuales y que guardan en el cajón denuncias de mujeres que han sido víctimas de agresores sexuales, como es el caso que acabamos de conocer de Íñigo Errejón. Tremendo, no sé Canal qué... Red, no sé si sabéis qué es, ¿no? La televisión de Pablo Iglesias. Irán, mirad los vídeos de Canal Red y veréis que es Irán. Bueno, a quien sí le molesta una minifalda
Es a los de Irán, no a los de la obra. Por eso ha saltado. A ver si que tenéis madera aquí dentro. Sí. Eso viene, Majetes. Por eso ha saltado, porque debe ser. Por eso ha saltado. Porque los de Irán deben decir, oye, no volváis a sacar una minifalda aquí. Claro, que os viene quito de la Irán, subvención. Viene de Irán, y hablando de minifalda, yo cantaría la de... ¿Cómo era? No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Pues eso, Miguel, ¿cómo sería? No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. Ahí está. Que no dando caña, vamos que nos vamos. Vamos ahí. Póngase vallas. Pero no me digas que se parece a la canción de Escobar, un poco, oye. Esto hay que incorporarlo a las crónicas de Manicomio. Pongas o vallas con minifalda. Entre los chistes de Gaby y Miguel Robledo cantando con su ladrillo, no sé dónde va a ir. Está el chiste de Julio, que tampoco... Perdona, mis chistes ni es chiste ni existirá. Yo nada, porque no sé hacer chistes, o sea que... Yo paso. En fin, Gloria, pero este periodista no es el primer lío en el que se mete, ¿no? Así es, siempre está, la verdad, que lanzando bombas en su cuenta de X, y este mismo fin de semana pues ha levantado pues la última polémica. Y es que, bueno, pues un propietario de 5 pisos ha dicho que no va a permitir que el comunismo le diga lo que tiene que hacer con sus propiedades. Pues bien, este periodista de Canal Red, que se llama Raúl Solís, le ha dicho que no se preocupe, pero que le iban a expropiar todas sus propiedades sin decirle nada. Muchos se han preguntado si estas amenazas públicas de robo con alevosía pues no son denunciables. ¿Qué os parece? Se ha quedado tan a gusto, ¿eh? Miguel. Bueno, ¿me puede repetir la pregunta? Eso os pasa por estar con el telefonito cuando aquí estaba los pensando en el compañeros chiste, están contando en el chiste de Julio y me estaba gracias por llamarle chiste. En fin, ese periodista, a ver si nuestros compañeros nos pueden volver a poner esa imagen sobre el debate del tema de la vivienda que creaba polémica, Gloria. Un propietario de 5 pisos ha dicho que el comunismo no va a permitir que le diga lo que tiene que hacer o no con sus propiedades. Pues bien, este periodista le ha dicho, estate tranquilo que te vamos a expropiar todas tus propiedades sin decirte nada. Siempre levantando polémica y bueno, pues... Pero es el mismo periodista, ¿no? El mismo periodista, el mismo periodista. Claro, ya se ve que es un genio de la objetividad. O sea, que os quiero recordar que la ley de vivienda en Cataluña, que está recurrida y la tumbarán, permite la expropiación. Lo que pasa es que está recurridísima y todo indica que eso se lo tumbará, pero permite la... Entonces, si expropian a todos que tienen 5 pisos, muchos diputados de izquierda se van a cabrear porque se van a quedar sin inmobiliario. Joder, y el Como Wyoming. vimos hace poco que salió la lista, ¿no? Sí, el pobre Wyoming. Algún ministro o ministra, en este caso, saldría muy mal parado o parada. Alguna ministra que va a las manifestaciones contra el área de vivienda, ¿no? Pero bueno, a favor. Sería cabalgar la contradicción, ¿no? Parada, compañero y compañera, fíjate que en el comunicado de Rejón ya suprime lo de... y habla de a los compañeros. Sí. No barra compañeras, eso yo y no ha puesto, ha evitado ya. No ha puesto arroba. Ya ni lo intenta. Ya ni lo intenta. No ha puesto la arroba tampoco. El Rejón es un poco Rejona. moderno ese chico. Ni la arroba, que compañero, compañera. No, es que ya vuelve a... Claro, la cabra tira al monte, joder. Así, En fin, Gloria, gracias por estas crónicas de Manicomio y desde aquí, desde el Toro Televisión, toda nuestra solidaridad con Isabel Pérez después de ese ataque machista de un periodista de la televisión de Pablo Iglesias. En fin, vamos a seguir con todas las novedades que antes no hemos podido contarles acerca de la trama después de esa foto de Víctor Aldama y Pedro Sánchez, que es cierto no demuestra que exista ningún tipo de delito en lo que es la propia relación del presidente del gobierno, y así también lo expresaba el propio Óscar Puente a través de sus redes sociales, justificando esa imagen, asegurando que bueno, que cada uno cuando coincide o va a algún evento público, lo más normal y habitual es que se haga fotos con diferentes personalidades. El propio Óscar Puente iniciaba una campaña a través de las redes sociales donde se lanzaba a publicar todas las fotos que él, tanto en su etapa como alcalde de Valladolid, como fuera de ese ayuntamiento, pues había mantenido, se había realizado con diferentes personajes conocidos desde distintos ámbitos, no solo en la política, sino también desde el cine, la música o incluso los deportes, y le seguía también el propio ministro de Transformación Digital, Óscar López, como acaban de ver en esa imagen. El propio Partido Socialista imitaba esta idea y publicaba de este modo un álbum de fotos, una especie de secuencia del propio presidente del gobierno, también con diferentes ciudadanos anónimos mofándose y con ese título de ponía exclusiva la foto que prueba que se conocen. El propio Fernando Grande Marlaska, al igual que el relato del resto de ministros que han salido en coro durante este fin de semana, pues se han dedicado a centrar el tiro en la otra foto, la de Alberto Núñez Feijóo.
donde el presidente del gobierno se saca cientos de fotos en cada mitin, por no decir miles de fotos en cada mitin. O sea, no tiene evidentemente ninguna significación. Pero aunque sea repetitivo hacer una comparativa, pero creo que tiene que quedar claro, porque hay fotos que no prescriben. Y el señor Feijóo tiene una foto que no es de un simpatizante, alguien que se la pide en la calle, sino de alguien con el que comparte vacaciones, que comparte intimidad, y se trata de un narcotraficante. El presidente de Vox, Santiago Abascal, también valoraba las últimas novedades en torno a la trama este mismo fin de semana. Todos ellos son culpables y además son culpables de todo. Son culpables de la promoción de la inmigración masiva, mientras los españoles lo están pasando mal y en concreto el 60% de los andaluces no llegan a final de mes. Son culpables de la suelta de terroristas y de violadores. Son culpables de haber protegido a pederastas y a violadores y de haber encubierto agresiones sexuales. Son culpables de recibir el aplauso de Hamás. Son culpables de la corrupción económica que afecta ya a la familia del presidente y al partido del presidente y que está investigada por los tribunales. Son culpables de haber colocado a España en una situación de vergüenza internacional caracterizada por la corrupción generalizada. Y atención, porque también hay novedades en esa polémica visita de Delcy Rodríguez a Barajas en enero del año 2020. Escribe hoy Alejandro Entrambasaguas en el periódico El Debate, cómo Ábalos tuvo incluso que llamar al propio Pedro Sánchez desde el avión con Delcy porque la número 2 de Maduro no quería bajarse. El exministro, como decimos, llamó al presidente del gobierno en esa misma madrugada porque Delcy le habría dicho: llama al presidente o no bajo. Después, además de que el propio Ábalos tuviera que ponerse de rodillas para intentar calmar a la número 2 del chavismo, y seguidamente el exministro marcó el número del jefe del Ejecutivo y ambos mantuvieron una conversación franca. Pero no, yo solo me pregunto, ¿el bajo qué supone? Porque si bajar era bajar y andar y volver, supongo que a nadie le importaba que bajara o no. Supongo que el bajo es bajo yo y algo más. ¿Y las 12 maletas? Digo yo. Entonces es una frase, en fin, que tiene más enjundia si la profundizamos, porque supongo que quería decir que no bajo yo ni bajo lo que traigo, porque si no, al otro hubiera dicho, pues si no bajas te quedas aquí arriba y un problema menos. Vale, lo digo porque no nos quedemos en el titular. No me bajo y no baja mis maletas. Eso me temía yo. Y acuérdate de lo que va en ellas. Eso me temía yo, sí. A mí me ha abrumado mucho las declaraciones de Marlaska. Son buenísimas. Es decir, los ministros de Interior históricamente han estado como los de defensa, ¿no? Es decir, y los de exteriores, un poco alejados del foco, del ojo del huracán. Y aquí le tenemos al señor que es responsable de las fuerzas de seguridad de este país, que tienen acceso a muchísimos elementos, tomando posición como si fuera un afiliado hooligan, no sé qué, a un señor que cuando termine de aquí vuelve a la Audiencia Nacional. Es decir, es que era espeluznante. Es decir, ¿a qué nivel están llegando? Es decir, ¿cómo pueden dilapidar todo el prestigio que han podido conseguir y que está por los suelos? Y que ese señor, ¿cómo no va a amedrentar? ¿Qué sabe este señor? Sobre todo si será verdad la foto, que han tenido que salir 3 ministros haciendo la misma comparación de las fotitos y el propio Partido Socialista con un vídeo absurdo, no rápido ahí, de las 1000 fotos que se hacen. Si la pregunta tendría que ser, señor Marlaska, ¿usted me asegura que no va a haber ninguna foto más, ni ninguna grabación? Porque esa foto, ¿de dónde viene? Porque la hizo Koldo, ¿no? Es que la hizo Koldo y Aldama juntos. ¿De dónde viene? Están con él. Yo he puesto en el Telegram, Alba, el número para que ustedes puedan poner mensajes a través de Telegram para el programa y los vamos a ir emitiendo directamente conforme ustedes los vayan poniendo. Así que les animamos a que volvamos a la participación de los espectadores, porque eso es... Coste cero. Es fundamental, sí, no tiene ningún coste. Lo tienen que hacer a través de este número que acabo de colgar en la cuenta de Telegram. En tu cuenta de Telegram, que es Julio Ariza el Toro, ahí pueden encontrar ese número de Hay varias teléfono. Julio Ariza, cuando entren en Telegram es la que tiene 56.000 y pico suscriptores, y además creo que aparece una foto mía en el front, ¿no? De la cuenta. O sea que, por favor, díganos cosas sobre lo que está ocurriendo. ¿Que hay una foto mía aquí? Descamisado.
Aquí. Pero igual de atractivo. ¿Pero qué te está pasando? Que te estás podemizando. Mañana no viene, mañana no viene. Te estás podemizando. Es que Está moderno. Enséñale la foto, enséñala. Está descamisado, o sea que es una... Porque vean, porque en otras, puede salir en otras páginas... Con corbata. O con gorro, yo que sé cómo sales en las falsas. Pero en esta claramente no es lo habitual que vayas así. O sea que... Con puro sí, pero con gorro no hemos visto. En fin, siguiendo con la polémica sobre ese viaje de Delcy Rodríguez a Barajas, también en los últimos días, de hecho lo recogía el propio Boletín Oficial del Estado el jueves de la semana pasada, el ascenso a teniente coronel del que estaba precisamente esa misma noche en Barajas. Ahora se está conociendo que ese ascenso se produjo además en medio de otros 6 candidatos también para el mismo puesto, Juan Antonio. Qué barbaridad. No, vamos, eso muestra cómo funciona toda esta trama corrupta, ¿no? Hombre, todo esto se sabrá. El problema es que esto toma años, toma meses, toma años, no sé. Y mientras, ¿qué le pasa a España, no? El problema de todo esto es que todo será cierto, todo se descubrirá, porque se ve claro que las maletas al final traían algo y que ese algo se huele a oro y que hay muchísimas posibilidades de que todo esto termine mal para ellos. El problema es que también lo veo por Feijóo, que dice terminará antes o después, no, es que si termina tarde, España termina muy mal. Y yo creo que lo que habría que tratar es de ver todas las maneras, cualquier forma de que esto se acabe antes, ¿no? Pero aquí no olvidemos, hay 2 temas. Uno, cómo acaba España, que está claro que ya está mal. Ya está mal, imagínate dónde puede llegar. Por no decir ya está muy mal, con lo cual iremos a mucho peor. Pero hay otro tema que no creo que sea anecdótico, o para decir una palabra así bonita, baladí, que es la dignidad de los personajes. Porque cuando te vendes por un cargo, pues igual tú mismo te consideras una patata frita, por no decir una palabra que me gusta mucho más usar, pero que hoy no toca. Que ya te quedas a gusto el viernes. Que por cierto, perdonad, en el canal de Telegram os he puesto una encuesta. ¿Llegará Sánchez como presidente a esta Navidad? Bueno, pues hay 3.000 votos en este momento. Y el 38% dice que no llegará, el 62% dice que sí, que se comerá todavía el turrón como presidente. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que a Navidad sí llega porque es incapaz de no tener la paga doble y los extras de Navidad. Yo creo que si la justicia aguantaría lo que fuera para tener los extras de Navidad. Y luego no olvidéis, que no sé si lo vamos a tratar, el Congreso... Vamos precisamente con el Congreso de este fin de semana. Antes de ello, antes de irnos con Junts, otras 2 novedades que aparecen hoy también en prensa. El Confidencial recoge cómo Baleares pagó 6 millones de euros a la empresa que había creado la misma administradora del chalet de José Luis Ábalos, y por su parte Es Diario recoge el mensaje del propio presidente del Gobierno al propio Ábalos después de todos los escándalos, en el que le decía mi solidaridad ante todos los infundios aparecidos en estos días en los medios de comunicación. Y ahora sí, vamos con el Congreso de Junts de este fin de semana en Calella, que aquí les estuvimos contando después de una reunión en Bélgica de la propia Laura Borràs con Carles Puigdemont, donde ambos pactaron precisamente que Laura Borràs daría el paso a un lado para así presidir una fundación, mientras que Carles Puigdemont presentaba su candidatura al Congreso y así volver a liderar la propia formación como presidente. Eso es lo que decía Carles Puigdemont en ese mismo acto. I deixem de resistir. I passem a l'ofensiva, amics i amigues, passem a l'ofensiva perquè hi ha tot un país que ens està esperant. Pasemos a la ofensiva, dice Carles Puigdemont, para conseguir cuanto antes esa independencia de Cataluña. Miguel. Sí, pero Fede, lo más importante yo destacaría de este Congreso, primero, es que cuando se plantean dudas sobre el liderazgo de Puigdemont, él lo reafirma. Y lo segundo es un giro hacia el centro y hacia la transversalidad, es decir, la recuperación de Junts. Evidentemente, el tema de la de convergencia, perdón, sí. Es decir, y luego no olvidemos que 2017, cuando fue la declaración soberanista, no es la Cataluña de 2024. La gente está cansada, está agotada, ha habido un deterioro de los servicios, ha habido un deterioro de la economía, un deterioro de la sociedad y tal. Y de hecho, prueba que esto no es nuevo, es que ya en las elecciones autonómicas el eje con el que se movió Puigdemont, con el que se movió Junts, eran cuestiones económicas, de infraestructuras, no la independencia. Sino que ahora yo creo que lo hábil sería
lo que están haciendo, es decir, vamos a centrarnos, vamos a recuperar aquel posible votante de Convergencia, porque la izquierda es la que está gobernando y yo tengo que volver a ser esa derecha. Luego está Vox y el PP, que esos ya se han echado al monte. Nos saludan desde Colombia, perdonad, un espectador, lo digo para que veáis que... Vale. Un espectador de Colombia. Que es interesante lo que estás diciendo en el sentido de un cierto cambio de Puigdemont, ¿no? Porque primero dice, toca jugar un nuevo partido. Bueno, pues aquí hay un nuevo partido. Vale, bien, hasta ahí bien. Luego dice, ¿cuáles son las prioridades? Nación, progreso, libertad e independencia. La última. Ahora ya es nación, progreso, libertad, innovación, todo, e independencia. O sea, lo va dejando. Y luego, no estamos casados con nadie, solo con los catalanes. A lo mejor se casan con otro partido el día de mañana. Pero fíjate que usa la palabra libertad, que Feijóo no fue capaz de usarla cuando dijo los principios ideológicos del PP. Es cierto. Pero ¿cómo pueden estos tíos chorizos que se han llevado el dinero del erario público, cometiendo todo tipo de delitos, que han salido corriendo como conejos, cómo puede este señor hablar de libertad? Que en Cataluña no hay libertad. Sí. Hay libertad para ellos. Claro. Y el PSC está protegiendo la libertad de los independentistas. Claro. Para los que no pensamos así es imposible. No hay ninguna libertad, ni podemos tener una radio, ni una televisión, ni hacer ningún acto allí que vaya contra sus intereses y su ideología. Cataluña es una auténtica dictadura, ahora protegida por el propio Salvador Illa, al que la burguesía catalana le está haciendo el rendezvous todo el día, como siempre, porque la burguesía catalana está para eso, para defender sus intereses económicos aquí y en Madrid. Y en Madrid, con el señor Brufau y el señor Imaz Repsol, con los señores de un montón de compañías que están tratando siempre de quedarse con el control de la energía española, que es lo que quieren y lo que les gusta, al margen del poder financiero. Ya está. Entonces, por favor, no nos habléis más de libertad. Si es que lo que pasa es que hace falta de verdad que alguien gobierne en Madrid, los coja por los pelos y diga, hasta aquí hemos llegado. Y los padres en Cataluña van a poder educar a sus hijos como quieran. Públicos, privados, concertados, en catalán, en griego, en vudú. ¿Has hablado de la burguesía catalana? Por favor. Claro, yo he recordado que esa burguesía catalana es la cosa más... En la época de los Forrent era franquista, si no recuerdo mal, ¿no? Hombre, ¿pero qué te crees? Es de aquel que le puede dar dinero y protegerle sus intereses económicos. No es que me lo creas, que lo afirmo. Hombre, por favor. ¿Y cómo tienen el control audiovisual en Cataluña con todas sus productoras? Con lo cual están introduciendo su ideología y su sectarismo en toda España a base de controlar las productoras que le dan a Televisión Española la comida o a otras ¿Tú sabes cuál era la frase, no? En fin. ¿Tú sabes cuál era la frase que en el frontispicio de toda la burguesía catalana? Que es la pela es la pela. Traducido, el euro es el euro. Sí. Y el totalitarismo no es propio solo de Cataluña, es que lo está mamando Illa, el Partido Socialista, el autócrata que tenemos y el totalitarismo que se nos viene. Y vamos, que se nos viene uno que tenemos ya. Entonces es puramente el mismo tema. Sí, pero este es el peligro se va a desmarcar, El día que Pedro Sánchez caiga, Illa se desmarcará. Esto es el peligro para el PP, que os recuerdo que hay una obsesión, como están en un metaverso de una España que ha cambiado, que no existe, pero siguen anclados, que el PP solo está esperando que haya el menor gesto democrático de Junts / Convergencia, es decir, ya puedo ir con ellos. Ahora ya son presentables. Claro. Y luego, bueno, sí, son independentistas, nos quieren acabar con el Estado español, bueno, todo eso ya sabes, cómo son los catalanes, Cuidado con ese tema, porque es un caballo de Troya y dentro del PP están esperando ese centrismo para decir, ahora podemos negociar. A lo mejor es la única manera de que caiga. Si nos libran de Sánchez y duran una semana... A lo mejor es la única manera. Yo miraré otro lado. Bueno, si hacemos caso de estas encuestas, ¿no? Nos tapamos la nariz. Que no va a hacer falta. No, hombre, sí, porque hay que llegar a las elecciones, Las encuestas son para cuando vas a las elecciones. Si no hay elecciones, no te sirven para nada las encuestas. O sea, aquí la única ventaja de hacerle la pelotita a Junts sería para ir a elecciones antes de Navidad. Sí, pero acuérdate lo que decía Julio, ¿no? La profecía se autocumple. Mira, mejor estar por arriba que no por abajo. Esto es como lo de el halago debilita, sobre todo al que no se lo hace. Ya, pero que la variante encuesta la has metido tú. Yo no hablaba de encuestas. Yo decía que... Pero lo estabas pensando. No, que las encuestas son para cuando hay elecciones. Yo quiero elecciones ayer.
Es más, creo que ya llevamos 2 o 3 años con el retraso de las elecciones que me gustaría a mí. Lo del Barça. La desgracia es que llevamos un año. No, la del Barça el sábado lo resolví bastante. Lo que pasa es que hay que tener un plan, ¿eh? Lo que no se puede es llegar al gobierno pasado mañana y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues no. entonces... Lo primero es que hay que identificar todas las instituciones que han degradado y que han destruido desde abajo. Hay que identificar a todas las personas sectarias que sin preparación han ocupado puestos públicos y en empresas públicas y en todo tipo de organismos públicos. Y hay que identificar qué legislación hace que nos vaya la economía a peor y a mucho peor y qué legislación es la que hay que tirar desde el punto de vista del sentimiento democrático y del reconocimiento histórico de los españoles y de España. Y todo eso hay que tenerlo muy clarito y coger y ¡buah! Pero no piensas que eso lo tienen que hacer. Hombre, yo espero que se haga, porque es que ya... No, a ver, no piensas que eso... son dos cosas distintas. Yo creo que tenerlo claro, si nos ponemos los 4 de aquí a hacer una lista ahora, en lo que queda de programa hacemos una lista bastante generosa y bastante amplia de todo lo que has dicho. Ahora, la voluntad del PP para resolver eso, para mí es muy fácil, es 0. Ya, pero se os olvida quién hace la lista. Yo creo que es muy importante que una lista así de importante, una lista así importante la tienen que hacer los 2 partidos que van a gobernar. Pero mira, al hilo de esto... Y sería lista distinta, ¿eh? La lista sería igual parecida. No, pero que vayan, la voluntad de explicarla. Que vayan estableciendo una plataforma de acción conjunta, que eso tiene que llegar. El chiste del dentista. Yo os planteo una pregunta que es la prueba del 9. Si yo os pregunto ahora, ¿quién es el 2 del Partido Popular? ¿Quién es el 2? Eso es la prueba del 9. Y si tuviéramos a 30 más, diríamos el 2. En todo caso diría quien hace de 2 algunas veces, pero quién es el 2 no lo sé. Sí, claro. Noticia de última hora, el juez Carretero presenta al Congreso de los Diputados si Íñigo Errejón sigue siendo diputado. Solicita al magistrado conocer si Errejón ha dejado ya su acta como diputado para comenzar a investigar cuanto antes esa denuncia planteada la semana pasada por la presentadora y actriz de televisión española Elisa Moulia. Precisamente en estos momentos Isabel Díaz Ayuso está criticando las manifestaciones que ha convocado la izquierda por lo de Íñigo Errejón, que son 0, recuerda, y asegura que la libertad en estos momentos corre peligro. Trapello siempre ha tenido la democracia y la libertad presentes en su obra. Sabe que la democracia agoniza cuando el poder manda callar a sus periodistas. La democracia necesita... Bueno, hemos justo cogido ya a Isabel Díaz Ayuso cuando ya ha pasado otro de los temas, que es el evento precisamente en el que está participando. Como les decía, Ayuso estaba criticando precisamente toda la posición de Más Madrid y el resto del arco parlamentario de la izquierda por cómo han gestionado toda la crisis y toda la polémica de Íñigo Errejón. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. La vivienda es actualidad destacada y protagonista en nuestro país desde hace semanas y semanas. Precisamente les vamos a hablar en profundidad de una promoción de viviendas disponibles en la Comunidad de Madrid, concretamente en Boadilla del Monte, y además una vivienda muy peculiar. Teresa Serrano, ya la conocen, es directora de comunicación del Grupo Index. Muy buenas tardes, Teresa. Cuéntanos cómo son estas viviendas. Buenas tardes, Alba. Pues sí, son muy especiales por muchos factores, principalmente porque son casas totalmente personalizadas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que a través de un sistema de compensaciones tú vas decidiendo todo lo que quieres en tu vivienda sin tener que pagar más. Hay mejoras, por supuesto, pero hay un sistema de compensaciones único en el mercado inmobiliario a día de hoy, que lo que haces es, pues, quiero una planta baja completamente diáfana, sin tabiques, sin puertas, ¿vale? Pues esas puertas a lo mejor para poner más armarios en la primera planta, ¿no? ¿Por qué no? Es 100% personalizada de la mano de tus arquitectos y de tus interioristas. Es decir, que ese folio en blanco, que es una casa nueva, pues te van asesorando, te van guiando para que tú vayas diseñando lo que realmente quieres y necesitas, ¿no? Tú les explicas cómo vives tu casa, si te gusta en torno a la cocina, si necesitas teletrabajar, si, no sé, todo lo que puedas necesitar, ellos te van asesorando, pero también desde ese punto de vista del diseño de interiores, para las zonas de paso, que son muy importantes, los tamaños y las medidas son muy, muy importantes desde el punto de vista estético, pero sobre todo desde el funcional, desde la parte más práctica.
es muy recomendable, siempre nos lo decís, Teresa, ese asesoramiento, sobre todo en ese diseño de interiores, porque además estamos hablando de que ese asesoramiento, un grupo Index, va incluido, ¿verdad? Eso es porque pensamos que es capital, que es fundamental a la hora de diseñar una vivienda, que un profesional te vaya guiando, te vaya asesorando, porque todos sabemos lo que nos gusta, pero no sabemos quizá ejecutarlo de esa manera profesional. Es decir, tener en cuenta las alturas, tener en cuenta la luz natural y la luz técnica, los efectos que puedes provocar de profundidad, de estética y crear diferentes ambientes. Esto puede parecer más la decoración, esa punta del iceberg, pero hay mucho más en profundidad. Quiero decir que no todo es lo que se ve a primera vista, sino las sensaciones, y que todo está muy estudiado, muy pensado. Y además con estas viviendas se puede ahorrar hasta un 70% en las facturas, que se dice pronto. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues sí, decíamos que son unas casas muy especiales desde muchos puntos de vista. Y es que ahora mismo, si las casas de todos los que estamos aquí fuesen eficientes, fuesen realmente ahorradoras, pues imagínate el poder quitarte el 70-80% de las facturas eléctricas y energéticas de casa. Es un importe que va directamente al bolsillo, porque estas casas se venden al mismo precio que la vivienda convencional, no como hace años que conocíamos las casas eficientes, aquellas primeras casas pasivas, ¿no? Esos conceptos eran siempre bastante más caros que el resto del mercado. En este caso, la casa geosolar de carbono positivo tiene el mismo precio que la casa convencional, pero con todas esas prestaciones. Y en Boadilla ahora mismo estamos con casas disponibles, casas geosolares, entre 760.000 y 950.000 euros. ¿Cómo son en cifras de metros parcela? Cuéntanos un poquito más, porque seguramente en estos momentos haya muchos espectadores que ya estén interesados. Bueno, pues la promoción de Prado Chico en Boadilla del Monte, con unas vistas al Parque Regional del Guadarrama insuperables, pues tienen 350 metros cuadrados construidos aproximadamente, hay diferentes tamaños, diferentes tipologías, todas tienen su parcela privada, esa parte de jardín de entre 200 y 500 metros cuadrados, así que esas casas disponibles de las 31 que había. Pues ya saben que tienen más información, Teresa, en www.grupoindexmadrid.com o llamando a ese número de teléfono al 655-338-982. Gracias, Teresa. Un placer. Bueno, vamos con otro asunto, contarles rápidamente, porque andan los del Barça hoy muy felices, como por ejemplo Josep María Francas, aunque no ha querido hacer mucha sangre de ello después de esa victoria. Felicitaciones, por supuesto, esa victoria en el Bernabéu de este mismo sábado ante el Real Madrid, aunque también alegría la que nos dio Ilia Topuria, que retuvo el título del peso pluma tras un espectacular caos sobre el contrincante. Después, esa imagen que se hacía viral, la de Topuria acercándose al rey emérito a darle un beso. Además, ya saben que Topuria es muy querido en todas las redes sociales, no solo por ese título, el título del matador, sino también por su defensa, la que siempre ha hecho acerca de España. Por cierto, hablando de cuestiones en el calendario, esa misma semana el Congreso de los Diputados acoge dos votaciones. Una de ellas pide la destitución del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, y después el Partido Popular también lleva el miércoles otra moción sobre si Pedro Sánchez debe o no rendir cuentas ante la Cámara Baja por todas las novedades que están saliendo acerca de la corrupción. En un momento en el que además no solo estábamos hablando de críticas por parte de los diferentes partidos políticos, sino también desde los propios sindicatos. Una declaración sorprendente ha sido en las últimas horas de este fin de semana de Cándido Méndez, antes UGT, donde asegurando cómo Sánchez ha roto dos cuerdas importantes. Una de ellas, la de la corrupción, se mostraba, ya lo saben, inquebrantable ante ello, y otra con la cuestión del feminismo. Y esa guitarra tiene dos cuerdas muy importantes. Una, la cuerda de la limpieza democrática, la lucha contra la corrupción, y otra, la lucha por la igualdad, la lucha por el feminismo, ¿no? Pues yo creo que esas dos cuerdas han roto y la guitarra ya no suena igual. Y además otras imágenes también muy virales. Ya lo saben que siempre que hay un problema con el sistema ferroviario español es cuestión de debate en X y en otras redes, porque lo cierto es que siguen sin solucionarse los problemas. Fíjense en estas imágenes, pasajeros que tienen que bajarse de los propios vagones y recorrer a pie
por las propias, ya lo están viendo, por las propias vías. Esto es un tren procedente de Madrid y se vieron obligados los pasajeros a realizar esos últimos metros del recorrido hasta la estación de Mérida a pie debido a una avería en el convoy que provocó su detención antes de poder llegar a destino. También el viernes hubo lío en Chamartín porque uno de los trenes de Wigo a la hora de entrar también registró una avería y esto afectó a todos los otros trenes que tenían su salida por la tarde porque sufrieron también retrasos. Juan Antonio. Sí, bueno, de los sindicalistas ahora empezando a hablar de corrupción y de feminismo. Han tenido tanto tiempo para hablar de tantas cosas en estos últimos 2 años o 3 años que la verdad es que es un absurdo, ¿no? Ridículo. Y luego respecto a lo de los trenes, a mí lo que me parece curioso es que la gente somos bastante borregos, ¿no? En el sentido de que nos bajan a las vías y nos vamos, volvemos a la estación y nos vamos a casa. O sea, el gobierno no va a salir a ayudarnos. Aquí no nos va a ayudar nadie. O sea, yo creo que la gente no se ha dado cuenta que están ellos solos, que estamos solos. Que si nos bajan de un tren lo que hay que hacer es ir a sentarse ante el Ministerio de Transporte y decir que ya no aguantamos más. O pararse en la estación y bloquearla. O hacer alguna señal de que te has fastidiado. Pero no comportarte, o sea, no es que esté llamando a la violencia ni a nada, ni mucho menos. Pero lo que se llama un poco un despertar de que estamos demasiado borregados. No estás llamando al borreguismo, o sea, no estás diciendo que si somos así, es nos un poco culpa nos las van a dar y nos en van a dar. estereofónico. Es lo mismo que en las manifestaciones, tenemos tanta buena voluntad y entonces nos ponen canciones de Serrat, aplaudimos y decimos que ya viene lo bueno y luego nos vamos a tomar el aperitivo. Pues mira, si de verdad te está pareciendo esto que es auténticamente inaguantable, al acabar la manifestación te sientas y no te levantas. Y que vengan a desalojarte. Pero alguna señal, yo comprendo que no somos chalecos amarillos, que en Francia van mucho más a lo bestia, pero por favor, alguna manera este gobierno se va a enterar de que no tiene borregos. Mientras tenga borregos, tiene tiempo para seguir haciendo lo mismo. Y los jueces no da tiempo a que nos defiendan, porque van 7, 8 meses, 1 año, 3 años, cuando ya se haya ido Sánchez. ¿Qué importará si el Constitucional lo borrara todo? Entonces, solo quedamos nosotros. Y nos creemos que porque los partidos están ahí, van a hacer algo por nosotros. Partidos que van a protestar, que va mal el transporte. Váyase usted, señor Puente. Pero que váyase usted si no se va a ir nadie. Entonces la política no nos soluciona nada. La gente lo que tiene que descubrir es que de aquí a que se vayan estos autócratas y este totalitarismo, es a ellos a los que les toca protestar. Pero no protestar en manifestación, digo a la clásica, protestar de verdad, hacer algo que se enteren que esto molesta. Y en Francia lo han hecho. No ha servido para mucho, pero por lo menos lo han hecho. Pero, bueno, yo creo que pero algo ha cambiado, ha creado también un cambio en las elecciones. Los chalecos amarillos son un antes y un después. Y el presidente de gobierno de Francia parece que ha cambiado de partido mental. Y ha cambiado, sí, también. O sea, pero ¿estaréis de acuerdo que es que, ha hecho un giro? Solo quedamos nosotros? Pero es que lo más grave es que la sensación que tenemos es que en Extremadura no hay ni presidenta autonómica, ni consejeros, ni alcaldes, no hay nada. Porque esos son los primeros que tendrían que estar clavándose permanentemente en el ministerio y pidiendo ver al ministro de Pero exigiéndolo. ¿Y dónde hay alguien? ¿En qué comunidad hay alguien? Bueno, ya, pero es que es insultante. Es que lo de Mérida, o sea, lo de Extremadura, llevan meando 20 años, de los cuales la mayoría, por cierto, con el PSOE, gobernando el PSOE en Madrid y en Extremadura, y todos tragando, y se le volvía a dar la confianza. Con carro a vapor. Cuando si no tienes una buena infraestructura, estás enterrando a Extremadura. Que además encima el AVE ahora de Portugal no va a empezar por Badajoz. No, tiran para arriba, van para Vigo. Es el Lisboa, Oporto, Vigo. Y tienes razón con los alcaldes y todo eso. Y si viene a visitarte el presidente del gobierno o el ministro, no le recibes. O sales con algo, pero que la gente perciba. En Cataluña se ha hecho y nos hemos aguantado. Y nos reciben al rey y nos reciben al presidente del gobierno, no van con él. Extremadura sí, Valencia sí. No, si de verdad estáis enfadados, mostrarlo. En este país no se muestra el enfado. Ahora me ha sorprendido, ¿no iban a hacer un AVE Madrid-Lisboa? Sí, pero dentro... Bueno, iban a hacer en algún proyecto había 3. Uno por la parte del sur, otro por la parte de Lisboa y otra parte por la Porto. Y ahora lo que han priorizado es, que es lógico, es un Lisboa-Porto, Vigo.
Claro, tienes que hacer el Oporto-Lisboa, es un eje fundamental. Entonces, antes que hacer un Lisboa-Badajoz, dices, vamos a unirnos con Oporto, que donde está, de Lisboa para arriba está toda la parte industrial y la parte de más riqueza. La parte turística está al sur. Pero eso será para los portugueses. Claro. Interesante para los portugueses. Bueno, y para nosotros porque va hasta Vigo. Pero y luego ya el siguiente pero paso será, efectivamente, la conexión europea. De aquí a Vigo europea. ni te cuento lo que hay. De aquí a Vigo. O sea, que... En fin, vamos a página económica porque hay un informe que es muy interesante del Instituto Juan de Mariana que habla de posibles rebajas en el IRPF. En este informe lo que se hace es revisar el periodo que va desde 1995 al 2022. Y entre las principales conclusiones que extrae el sobre la eficiencia recaudatoria del gravamen, que sugiere cómo España podría reducir los tipos de referencia del impuesto sin que esto se traduzca en una pérdida de recaudación, puesto que los umbrales aplicados en la actualidad, del 19 al 47%, consideran que tocan con la horquilla sugerida por el análisis de equilibrio laferiano del 14,5 al 36%. Lo que se dice en este informe es que los impuestos han tenido un efecto destructivo sobre la base imponible que se ha traducido, además, en una caída de la propia recaudación. Sí, a ver, hay una cosa que le llaman la curva de Laffer, que es la relación entre la recaudación y los tipos, ¿no? Sí, los tipos de impuestos. Y parece ser que para España, más o menos, creo que está, o la curva ideal, el punto ideal está en el 10,77 o algo así, por ciento. Pero vamos, que está en ese punto en general, ¿no? Bueno, no sé si es 10,77, es el caso teórico que se aplica y luego en algunos países, pero bueno. Y luego la curva no es exacta, pues en algunos países va de lado y otros está un poco más. Esa campana no es perfecta, ¿no? Pero el caso es que hay una de esas. Y lo que está ocurriendo en España es que si calculas, si el 10,77 sería el punto teórico ideal en el que si sigues la fastidias, porque por mucho que subas impuestos ya no puede reaccionar la demanda y entonces la elasticidad y demás, y no reacciona el consumo, hay un punto ideal. Resulta que España estaría en el 14% respecto a ese punto central ideal que es de la curva de Laffer. O sea que el subirnos ahora con el IRPF los impuestos no solo va en contra de nuestros bolsillos, sino que va en contra de la propia eficiencia recaudatoria del Estado. Entonces se están haciendo las cosas mal. Sí, pero eso es la capacidad que tiene la señora esta que está en el Ministerio de Hacienda, cuyo nombre tampoco hace falta para estudiar la curva de Laffer. Para estudiar. Para estudiar y seguir la curva de Laffer, como no tiene que ver con el hígado ni con el riñón, porque es médico, eso no es japonés. Ahora tiene el informe de Mariana, ¿no? De Juan de Mariana. No, pero me parece que es de los pocos informes que no suele leer nadie del PSOE. Me temo que no. Los de Juan de Mariana y algunos más. Esther Peña, en estos momentos, en rueda de prensa desde Ferraz, hablando de la foto de... Bueno, es que ha hablado primero de la foto de Aldama con Sánchez para pasar a hablar de la foto de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, criticando los contratos de la Xunta de Galicia, y también hace apenas unos minutos acaba de referirse a la cuestión de los presupuestos generales del Estado. Esta cuestión es muy importante porque el Ejecutivo en estos momentos todavía no tiene atados los apoyos para sacar adelante las cuentas públicas, y las bases de Podemos esta misma mañana se han pronunciado sobre ello. Aseguran que solo apoyarán los presupuestos si se reducen los precios del alquiler en un 40% y además si España rompe todo tipo de relación diplomática con Israel. Escuchamos a Peña. De Marbella, en medio de la tormenta por acusaciones de narcotráfico que pesan sobre su familia. Bonilla y Bendodo, firmes como velas, se hicieron las fotos de rigor con la señora alcaldesa sin rechistar, ¿no? Y se podían haber hecho muchas preguntas también sobre esta imagen. Incluso esta mañana veía una foto del presidente del Gobierno con la señora Ayuso, y no creo que el presidente del Gobierno conozca las irregularidades de la pareja de la señora Ayuso y de la compra de su ático. Por tanto, creo que nos debemos regir por el rigor en este tipo de cuestiones y dejar esa hipocresía a un lado. Y yo le volvería a pedir al señor Feijóo que haga una oposición productiva para este país y que no se dedique, en primer lugar, a subcontratar la oposición con la justicia, como ha pretendido hacer, y en segundo lugar, a inundar de fake news y de bulos todo el terreno político. Así que si quiere seguir haciendo y hablando de fotos, yo le diría al señor Feijóo que nos saque su álbum de vacaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas
Buenas tardes, portavoz. Quería preguntarle por el asunto de Íñigo Errejón de nuevo, porque ustedes se manifiestan su confianza plena en la vicepresidenta segunda. Ella debe comparecer después de la reunión con su grupo esta tarde, después de que no lo haya hecho durante 5 días por su viaje a Colombia. Yo quería preguntarle si ustedes van a mantener sí o sí la confianza en la vicepresidenta segunda del Gobierno, pese a que hoy mismo Podemos, como indicaba el compañero, le acusó de saber, de tener conocimiento de la denuncia por tocamiento que se produjo el año pasado, y pese a ello no se hizo nada. Es decir, si ustedes mantienen su confianza plena en que ella no sabía nada. Y en segundo término, respecto a los presupuestos generales del Estado, quería preguntarles si ustedes también creen que saldrán adelante incluso con el apoyo de Podemos, porque ellos han puesto condiciones muy exigentes, dicen que no las van a retirar. Hablan de, sus condiciones son la bajada del 40% de los alquileres y la ruptura de relaciones total con Israel, que el Gobierno ya ha manifestado que son inviables. Por eso quería preguntarles si puede suceder que tengan el apoyo del resto de socios y no de Podemos. Gracias. Bien, pues nada. Muchas gracias y me repito, estamos seguros de que los presupuestos saldrán adelante. Con Podemos también, claro que sí. Yo entiendo que en cualquier negociación las máximas se exponen antes de sentarse a la mesa y luego los documentos que salen, los acuerdos que salen, siempre cuentan con alguna pérdida que hacemos todos los que negociamos, ¿no? Por tanto, estoy convencida que, como no, esta negociación será la habitual y hará que haya unas buenas cuentas para este país, porque no lo olvidemos que continuamos siendo la única fuerza capaz de aglutinar a la mayoría parlamentaria para sacar al país adelante, ¿no? Por tanto, creo que hay una máxima muy importante en la que podemos tener un paraguas común. Y respecto a la situación del señor Errejón, yo vuelvo a decir, es verdad que Sumar el que tiene que abrir un periodo de reflexión interna y en el que entiendo que asumirán las responsabilidades que tengan que hacerlo. No seré yo la que me ponga en el lugar de la señora Díaz, porque creo que es ella misma la que esta tarde tiene que hacer las declaraciones pertinentes. Nosotros siempre al lado de las víctimas, nosotros siempre trabajando por crear una legislación y herramientas útiles para que el silencio se acabe, para que la violencia de género aflore, y así será, ¿no? Estaremos siempre al lado de las mujeres víctimas de violencia de género y ayudando para que una sociedad más feminista y más igualitaria sea una realidad en nuestro país. Hablando de la cuestión de Íñigo Errejón, noticia de última hora porque Loreto Arenillas asegura que va a emprender diferentes acciones contra el grupo de Más Madrid después de que hace apenas unos minutos, aquí se lo hemos mostrado en directo, hayamos visto esa rueda de prensa de Mónica García, Manuel Bergerot y Rita Maestre. Asegura que no le han dado la posibilidad de defenderse ni de desmentir tampoco sus afirmaciones. Quiere denunciar, dice en este comunicado, que la dirección de Más Madrid publicó el viernes pasado acusaciones contra su persona que hoy han reiterado sin que se le pida su opinión o se le permita defenderle. Asegura que conoció personalmente una situación de agresión de Íñigo Errejón en Castellón, la del verano de junio del año 2023, y que en ningún caso encubrió esa situación, sino que informó a la víctima de las opciones que tenía, que además puso en conocimiento de la Secretaría de Organización del partido, en aquel momento de Manuela Bergerot, la actual grupo parlamentario, lo que había sucedido, y que fueron ellos quienes consideraron que no eran relevantes estos hechos para poder elevarlos a los órganos superiores y mucho menos hacerlos públicos. Asegura que la verdad sí que importa y que es la única que genera justicia y reparación, y que por eso considera que los partidos políticos son herramientas constitucionales de la participación política y que deben funcionar con garantías para sus militantes. He guardado, dice, silencio desde el viernes mientras la dirección difundía información falsa sobre mi comportamiento. En las próximas horas presentaré una denuncia formal por vulneración grave de los estatutos ante la Comisión de Garantías de Más Madrid, que espero que se active con rapidez y trabaje con independencia sin renunciar, dice, a acudir a los tribunales. Este es el último comunicado de Loreto Arenillas después de que hayan comparecido en rueda de prensa Manuela Bergerot, Rita Maestre y también la propia Mónica García. Últimos minutos de programa, nos vamos ya con Sandro Meco en Dos Continentes.
Ocho días. Quedan 8 días para que finalmente respondamos a la pregunta sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, si será Donald Trump o si será Kamala Harris. Bien, el expresidente precisamente de los Estados Unidos ha tenido su último mitin y lo ha hecho a lo grande. Lo ha hecho en Nueva York, en el Madison Square Garden, en el escenario de los escenarios, en un estado que es absolutamente demócrata y aún así con llenazo absoluto. Es importante porque es el último mitin de Donald Trump hasta las elecciones. Entonces, el mensaje que había que mandar era contundente, tenía que ser definitivo. Y lo ha sido. Lo que nos ha contado Trump es muy sencillo, que esto no es un 1 contra 1, sino que Trump se enfrenta mucho más que Kamala Harris. No solo nos presentamos contra Kamala, muchos de los políticos hoy lo saben. Ella es solo una marioneta. Nos presentamos contra algo mucho más grande que Joe o Kamala, y mucho más poderoso que ellos, que es una maquinaria enorme, agresiva, loca y de izquierda radical que dirige el Partido Demócrata de hoy en día. Ellos solo son marionetas. Bien, y mientras todo esto está ocurriendo en el lado republicano, Trump sabía que en el otro lado algo estaba pasando, un evento que estaba muy esperado por el electorado demócrata. Y Trump precisamente quiso referirse a ello. Hoy, Oriente Medio está en llamas, está a punto de explotar, está ocurriendo ahora mismo. Ella, mientras tanto, está en caída libre, nadie está al mando. Joe está dormido y Kamala está de fiesta con Beyoncé. La última alianza, el último soplo de aire para los demócratas, la posibilidad de que Beyoncé, de alguna forma, la cantante pop internacionalmente reconocida, pudiera ayudar a Kamala Harris ante lo que parece ser una auténtica caída libre en las encuestas. Bien, lo comentamos en este programa, que Beyoncé iba a hablar en ese evento de Texas para defender el aborto, precisamente en Texas, que es uno de los estados que se ha mostrado más en contra de todo esto. Bien, pues Beyoncé tenía esto que decir. No estoy aquí como una celebrity, no estoy aquí como una política, estoy aquí como madre. Una madre que se preocupa profundamente por el mundo que todos nuestros hijos merecen. Un mundo en el que tengamos la libertad para poder controlar nuestros cuerpos. Un mundo en el que no estemos divididos. Nuestro pasado, presente y futuro se fusionan para estar aquí. Y de nuevo, esto debería ayudar a los demócratas en las encuestas, debería ayudar a la popularidad de Kamala Harris. No, de hecho, desde ese evento se ha repetido un sonido en los últimos 3 mítines que ha tenido la candidata de los demócratas. Thank you. We are fighting for America's future. We understand the opportunity we have before us to turn the page on the fear as a nation. We face real challenges. We carry discursos interrumpidos y abucheos, manifestantes a favor de Palestina. Gente, y esto dicen que es absolutamente cierto, que fueron al meeting de Kamala Harris de Beyoncé porque esperaban que la artista actuase, no lo hizo, dicen que por cuestiones monetarias, y que lo que ha provocado ha sido una oleada de abucheos en el peor momento posible. A 8 días de unas elecciones que sigo manteniendo, pese a todo, van a estar muy disputadas. Ahora mismo, la melodía de la que hablábamos el viernes que oye Kamala Harris es la de los abucheos. Te quedan todavía unos días para poder volver a dormir con normalidad, pero no sé si en esta próxima semana podremos escuchar más melodía de campaña al ritmo de Taylor Swift. Claro, sí, es lo que falta, ¿no? Al final, creo que de alguna forma Kamala Harris ha reunido a los vengadores de la música, empezado por Eminem, por Bruce Springsteen, por Beyoncé, falta Taylor Swift. Bueno, de hecho, este mismo fin de semana, Kamala Harris ha conseguido el apoyo de Bad Bunny, de Jennifer López y de demás artistas, sobre todo puertorriqueños. Pero sigue sin ser suficiente. O sea, el mensaje, y esto Trump lo está haciendo estupendamente, es, de acuerdo,
que las estrellas, que los famosos apoyen a Harris. Se estrellen. Ok, me encanta. En un momento en el que 100 aviones israelíes bombardean Irán, o sea que la cosa está caliente, el tono de Kamala, la verdad es que no acaba de enganchar. Se la ve como que no se cree sus propias ideas, no transmite. Pero ¿sabes además por qué también? Y lo hemos hablado un montón de veces en este programa. Es una campaña que se basa en las emociones. Es una campaña que se ha basado siempre en la alegría, no en los argumentos. El problema es que esa alegría se está desvaneciendo. Es que esa alegría no existe. Y no puedes ahora pivotar a tan poco tiempo a una política de argumentos. Primero, porque no sé si Kamala Harris puede ofrecerlo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, porque lo que busca realmente la candidata demócrata es conseguir evocar esas emociones, y lo ha intentado desde el primer momento. Problema, que no parece suficiente. Es que no se le da bien, además. ¿Y por qué no hay más mítines? No entiendo eso yo. Porque dejan, es la última semana, lo dejan a modo reflexión, sí que habrá entrevistas, no hay claro, encuestas. Entrevistas y eventos. Pero que hay mítines hasta media hora antes, ¿eh? Sí, sí, es aquí el lujo de la última semana de no tener un mitin no lo tiene nadie en España, ¿eh? Sí, sí. Es más, el último día sueles tener 3. Eso es. Cerrar en Sevilla, correr a Zaragoza y bajar a Bilbao. Pero no hay más. Aquí, en principio, salvo una confirmación de última hora, pero no parece que Lo que haya nos más. falta conocer, Sandro, es el efecto sorpresa La sorpresa de octubre. A lo mejor la sorpresa de octubre de este año es que no hay sorpresa de octubre, porque ante toda elección en Estados Unidos siempre ha estado este fenómeno que lo que consiste es que se produce un suceso alejado de la política que suele inclinar la carrera para uno o para otro, pues de cara a esas elecciones de noviembre. A lo mejor ha sido el McDonald's, es que no lo sé, lo sabremos cuando sepamos quién es el ganador. ¿Crees que están perjudicando a Donald Trump esas declaraciones sobre Puerto Rico de este fin de semana? Creo que, como todo lo que está sucediendo en esta campaña, o está recibiendo un apoyo masivo hacia Trump o está recibiendo una crítica totalmente en contra. Es curioso porque precisamente las cámaras captaban como algunos de los asistentes al Madison Square Garden eran puertorriqueños y en ningún momento se sentían ofendidos. Ellos entendían que precisamente que la situación de Puerto Rico era la que era. ¿Qué es lo de Puerto Rico? Pues que es que uno de los ponentes que ha estado en el Madison Square Garden ha sido un cómico. Y entonces una de las declaraciones que ha dado, entre otras, es que había una isla llena de basura en medio del océano que era Puerto Rico, para referirse pues, a su situación política, económica y demás cuestiones. Sobre todo, artistas como Bad Bunny y demás se lo han tomado. Bueno, de hecho es que las declaraciones y los titulares lo tildan como un mitin racista. En la NBC se ha comparado a este mitin de Donald Trump con un mitin de Adolf Hitler. Entonces, la batalla sigue ahí. Puerto Rico tiene delegados hasta ahora, ¿quién votaba? No vota. Eso es. ¿Cómo que no vota? Estados Unidos es asociado. Entonces no tiene delegados. Aquí lo tenemos que dejar. Sandro, te vemos esta noche en Dos Continentes. Esta noche en Dos Continentes, eso es, para hablar de otras cuestiones que no sean Estados Unidos, porque antes estaremos en la redacción abierta haciendo esa última hora diaria sobre las elecciones en los Estados Unidos. Estados Unidos en la redacción abierta, de plano internacional, después en Dos Continentes. Gracias, Sandro, gracias al resto por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana.